grupo de las químicas farmacobiólogas y les vamos a presentar un video acerca del agua. A continuación daremos una breve introducción acerca de las características y propiedades del agua. Posteriormente grabaremos un video donde vamos a demostrar la purificación del agua. Los integrantes somos Lisbeth Valentina Bernal, Gema Liliana Aro, Anayeli Segura, María del Carmen Suárez, Gabriela Oviedo. Tanta agua y nos podemos morir de sed. El agua de la tinagua es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se refiere a la sustancia en su estado líquido. Puede hallarse en su fórmula sólida, llamada hielo, y en su forma gaseosa, denominada vapor. La distribución del agua en la Tierra es de 1.300 trillones de litros. Su mayor parte es 97.23 en los océanos, el 2.15% en los casquetes, el 0.61% en los acuíferos, el 0.009% en los lagos, el 0.008% en los mares interiores, el 0.005% en la humedad del suelo, el 0.001% en la atmósfera, el 0.001% en los ríos. La calidad del agua es el relativo a la composición del agua en la medida que es afectada por la concentración de sustancias, ya sea tóxicas o producidas por procesos naturales. Para el consumo humano es agua potable. Los límites tolerables de las diversas sustancias contenidas en el agua son normadas por la Organización Mundial de la Salud. Fuentes de contaminación. El agua pura es un recurso renovable. Puede llevarse a estar tan contaminada por las actividades humanas, ya que no es útil, es más bien nocivo. El agua puede contaminarse por agentes patógenos, desechos que requieren oxígeno, sustancias químicas orgánicas, sustancias químicas inorgánicas, sedientes o materias suspendidas, sustancias radiactivas por el calor, que son agrícola, ganadero, origen doméstico, origen pluvial, origen industrial. Como sabemos, la importancia del agua para la humanidad es demasiada, ya que sin ella no existiría la vida. Es utilizada para las plantas, los animales y los seres humanos. En el mundo el 65% es ocupada para la agricultura, el 25% para la industria, el 10% para el consumo doméstico, comercial y servicios humanos. En México el 83% es utilizada para el riego, el 12% uso doméstico, el 3% para la industria y el 2% para la acuacultura. Para la purificación del agua, las impurezas suspendidas y disueltas en el agua natural impide que sea adecuada para distintos fines. Los materiales no deseados, orgánicos tanto como inorgánicos, se extraen por métodos de criba y sedimentación que eliminan los materiales suspendidos. Otro método es el tratamiento con ciertos compuestos como el carbono activado, que eliminan los sabores y olores desagradables. También se pueden purificar el agua por filtración o por cloración o irradiación. Es un proceso en el cual se matan los microorganismos infecciosos. Estructura y propiedad de los líquidos. Modelo cinético-molecular de los líquidos. Los puntos clave de este modelo son: las partículas que forman el líquido están relativamente cerca una de otra, pero no lo suficientemente cerca como las partículas en el correspondiente sólido. Las partículas en líquido tienen mayor energía cinética que las partículas en el sólido correspondiente. Como resultado, las partículas de un líquido se mueven más rápidamente en sus términos de vibración, rotación y traslación. Ya que las partículas se mueven más rápido, estas ocupan un mayor espacio en el líquido y por tanto el líquido es menos denso que el correspondiente sólido. Propiedades del agua. Amplio margen de temperaturas en que permanece en fase líquida de 0 a 100 grados centígrados.
La anómala, variación de la densidad con la temperatura. Su elevada constante dieléctrica, su carácter dipolar, su calor específico y calor de vaporización elevados. Con respecto a las propiedades químicas del agua, hay que señalar su gran capacidad de formación de enlaces de hidrógeno y su capacidad de disociación. Puntos de fusión y ebullición. A nivel del mar, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados y el de fusión es 0 grados centígrados. Recordemos que el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica que se ejerce sobre dicho líquido. La presión que actúa sobre un líquido influye significativamente sobre su punto de ebullición. El agua hierve a 100 grados centígrados si está sometida a una presión de una atmósfera. Sin embargo, si la presión disminuye hasta 0,06 atmósferas, la ebullición se produce a 0 grados centígrados. Densidad. Es otra propiedad que permite identificar una sustancia. Para conocer su valor, que debe tener la masa y el volumen. Durante el proceso de enfriamiento, el agua desde los 100 grados centígrados se produce una contracción de volumen hasta llegar a la temperatura de 3,98 grados centígrados, en que alcanza su máxima contracción, ya que al continuar enfriando vuelve a dilatar su volumen hasta que se dolifica. El agua posee una alta capacidad calorífica. Cuando se calienta un material, aumenta su temperatura, pero la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura es diferente en cada sustancia. Algunos materiales necesitan mucha energía térmica para elevar su temperatura y otros menos. Para medir esta propiedad en la sustancia se utiliza una magnitud llamada capacidad calorífica específica y se define como el calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de una sustancia a 1 grado Celsius. Cada sustancia tiene una capacidad calorífica diferente. La capacidad calorífica del agua es muy alta, lo que se debe a sus enlaces por puente de hidrógeno. Estas características del agua se manifiestan en que es preciso transferir más energía térmica para fundir el hielo, calentar y vaporizar agua, que para hacer lo mismo con casi cualquier otra sustancia. El calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido, que es calor de fusión, o de líquido a gaseoso, calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para el aumento de la temperatura. Calor de fusión. Se llama calor de fusión a la energía necesaria para cambiar 1 gramo de sustancia en estado sólido a estado líquido, sin cambiar su temperatura. Esta energía rompe los enlaces de sólidos y queda una significativa cantidad asociada con las fuerzas intermoleculares del estado líquido. Tensión superficial. Las moléculas de la superficie de un líquido se comportan de forma diferente a las que se encuentran en su interior. Estas últimas interactúan con otras moléculas en todo su entorno. En cambio, las de la superficie del líquido solo son afectadas por las moléculas que se encuentran debajo y a los lados. Esto produce una fuerza de atracción neta hacia el interior sobre las moléculas de la superficie, contrayendo la superficie y produciendo un efecto como si fuera una membrana elástica. El agua como solvente. El agua tiene la capacidad de disolver gran cantidad de sustancias, prácticamente lo disuelve todo. Esta propiedad le permite, por ejemplo, disolver las sustancias minerales del suelo, sustancias que serán absorbidas por los productores para realizar la fotosíntesis. La polaridad de las moléculas del agua es la responsable de la capacidad solvente del agua. Las moléculas polares de agua tienden a separar sustancias iónicas, como el cloruro de sodio, en sus iones constituyentes. Las moléculas de agua se aglomeran alrededor de los iones con carga y los separan unos de otros. La polaridad del agua. El agua tiene una estructura molecular simple. Está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno se encuentra unido covalentemente al oxígeno por medio de un par de electrones de enlace. El oxígeno tiene además 2 pares de electrones no enlazantes. De esta manera existen 4 pares de electrones rodeando al átomo de oxígeno, 2 pares formando parte de los enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno y 2 pares no covalentes con los átomos de hidrógeno. Composición del agua, electrólisis y síntesis. La electrólisis es un proceso por el cual se separan los elementos que lo componen por medio de la electricidad. En este método se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados a una fuente eléctrica y sumergida en la disolución. El electrodo conectado al polo positivo se conoce como ánodo
y el conectado negativo como cátodo. Cada electrodo atrae a los iones de la carga opuesta. Así los iones negativos o de aniones son atraídos y se desplazan hacia el ánodo, el electrodo positivo, mientras que los iones positivos o cationes son atraídos y se desplazan hacia el cátodo, el electrodo negativo. La electrólisis del agua nos permite 1. Comprobar que el agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno. Ver la relación en la que se encuentran estos dos gases, 2 volúmenes de hidrógeno por 1 de oxígeno, el famoso H2O. Comprende la diferencia entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. Síntesis. Se basa en el análisis retrosintético aportando por el químico Elias James Carey. Esta técnica es planificada hacia atrás, es decir, partiendo del punto final hasta llegar a los compuestos de partida asequibles, mediante una serie de pasos donde las estructuras precursoras son cada vez más sencillas. Tipos de síntesis. Síntesis parcial. El objetivo principal es el proceso de desarrollar métodos más eficientes para sintetizar sustancias naturales ya conocidas, que permiten también la obtención de productos que no existen de forma natural. Síntesis parcial. Es utilizada cuando es una mejor alternativa que la síntesis total. Es un proceso de parte de un producto natural que no ha sido sintetizado. Un ejemplo es la síntesis del LSD. Nos encontramos en el Centro de Purificación de Agua ubicado en Tenancingo, de nombre ZAPAS, lo cual significa Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. A continuación vamos a explicar el proceso de purificación del agua. El proceso de purificación del agua comienza en esta planta que extrae el agua de un pozo de 120 metros de profundidad. Después pasa por la línea de conducción hasta llegar a los filtros que se encargan de quitar los elementos químicos como el cromo y el manganeso que traen desde la profundidad usando arena sílica y gravilla. Pasa a este sistema de floración, utiliza gas cloro. Este produce 5 kilogramos de gas cloro por 24 horas para obtener 1500 metros cúbicos. Ya el agua purificada la mandan al tanque que está debajo del mirador ubicado en Cristo Rey, y de ahí se encargan de distribuirla hacia todo el municipio. Los filtros llevan trabajando 20 años y lo limpian cada 12 horas para retirar los químicos que puedan quedarse en los filtros. Bueno, esto ha sido todo. Gracias.